Hey, ¿qué pasa, familia del Freak? ¿Cómo estamos? Yo estoy que no paro vídeo tras vídeo y lo que queda de semana. Ya sabéis que los miércoles a las 00 hora española se estrenan los resúmenes de las FMS cuando las jornadas se den viernes o sábado, y como hoy los jueves a las 00 si se hacen el domingo. Y ya está subido el vídeo que ganó la anterior encuesta, la nueva FMS internacional, así que si quieres participar y decidir el orden de los vídeos del canal, ya sabes, dale like, sub y activa la campanita. Hoy, análisis de la FMS Chile, jornada 8. Yo soy XLMen, esto es el momento freestyle y al momento empezamos. Vamos por apartaditos y de una pay. Host. Fallo común en todos los hosts de las FMS es el micro en la mano y las tarjetas. No son un problema de forma individual, pero es curioso ver a Caillou haciendo malabares para poder leer y hablar sin que se le caiga nada. DJ. Atenea me enamoró en esta jornada. Vaya selección de beats y una imagen vale más que 1000 palabras. Sacar más ventaja de primeras y no va resultando así. Se va reponiendo Tom Crowley y me tiene Atenea enamorado hoy de todas las bases, Minutos de presentación. En esta ocasión no es que haya un hecho en particular que fuera reseñable, es que en general hay que destacar el nivelazo con el que aparecieron la mayoría de los gallos en este primer minuto libre. Bueno, vale, hay que destacar lo picante que venía Acertijo desde la presentación. Porque claramente necesita mucha ayuda. A la hora de batallar todo eso se arrugan. Por eso el freestyle se conflictúa. ¿Por qué? Porque ya nadie disfruta, todos se evalúan. ¡Dale, 2.5! Eso fue un 3. Eso no es lo mismo, pero yo resurgiré. Sí. Por favor, sabemos por qué los rappers están en Chile. ¿Qué? Porque aquí hay 10 raperos y ningún streamer. ¡10! Y ahora vamos con las batallas, aunque antes comentar que aunque esta vez el streaming funcionó correctamente, sonó realmente mal el audio de la mayoría de las batallas en directo, quitándole parte de lo disfrutable que fue esta jornada. Primera batalla de la noche, Tom Crowley contra Joker. Esta batalla es que me da hasta coraje analizarla, porque no sé qué es lo que le pasa al jurado con Joker, pero siento que lo infravaloran, y el mejor ejemplo es esta batalla, o es al que los jurados menos pena le da robarle puntos para que permanezcan sus favoritos, porque hasta las temáticas con sus más y con sus menos estaban ligeramente parejos, e incluso puede que en el random Tom Crowley puntuara un poquito más que Joker. Para que tengas lo que siempre te ha faltado. Y no es mi culpa si es que eres muy malo en el estrado. De todos los profesionales, el único aficionado y el segundo en la liga que tengo de jubilado. Tienes razón, yo estoy jubilado. Salí rookie y MVP el mismo año pasado. ¡No! Es que así han empezado. Voy a enfermar y a enseñarte a improvisar. Está caducado. Pero de los libres en adelante la batalla fue totalmente de Joker, no por un abuso, pero sí por la distancia suficientemente clara y evidente como para llevarse los 3 puntos, pero solo a 2 jurados les dio réplica con ciertos puntos hacia Tom, cosa que es más entendible pero con la que tampoco estoy de acuerdo, y mira que me gusta como rapea Tom, pero sencillamente Joker falló menos. Eso es lo mejor que hace el brujo. Cuando le dan una batalla, entonces se pone a hablar de fútbol. Incluso si lo cambio, te cambiaría los dibujos. Es que si tomo el balón, siempre te paseo con un lujo. No, guacho, yo soy el de la rabona en la tarima. ¡No! Es que también con la lengua proyecta toxinas. ¿Cómo? Quería rapearme, pero no eres tan bueno. Te tomo de la Arejona y la Champions la prendo luego. Segundo cruce de la jornada, Pepe Grillo contra Ricto. Otra batalla de la que se entiende poco el resultado, y es que la única posibilidad de que Ricto equiparara a Pepe en puntuación es que no se valorara la batalla como lo que es, una contraposición de argumentos. Y no es que crea que Ricto tire de escritas, es que creo que si uno de los dos competidores está respondiendo a todo lo que pasa en la situación y el otro se dedica a su propio hilo argumental, creo que hay alguien que está evadiendo lo que pasa y que no debería puntuar tanto. Y bueno, si desciendo, en verdad eso me da igual. Pero tú ascendiste y más encima rapeando mal. Así que lo que quiere no es real. Cuando está abajo solo llora, arriba celebra. Weón, doble moral. ¡Oh! Esperen que descienda. Cuando pierde siempre tira mierda. Por las redes siempre tira mierda. Porque eso por las redes el Pepe reina. ¡Oh! Y es que claro que Ricto hace free usando los estímulos, pero no está midiéndose con su rival, sino consigo mismo, pero rechazar de forma continua la propuesta de Pepe no debería beneficiarlo en las rondas libres, donde respondió más bien poco, aunque atacó de forma brutal, como suele hacerlo. Pero es que además Pepe estuvo en su perfil alto como al principio de la temporada, y viendo todo lo que hizo mereció no solo una réplica, sino los 3 puntos directos. ¡No llora! Pero por Juan que son importantes. Ahora bueno, por lo que veo estáis verde por ganarme. Quería este lugar, papi, querí reemplazarme. Entonces baja en la batalla y que pase otro contrincante.
Y bueno, se dio una réplica en la que Ricto no estuvo especialmente bien y Pepe se mantuvo como toda la batalla, constante, contestando todo y rapeando más que bien. Enhorabuena porque puede coronarse en la próxima jornada. Pero cuidado si te se enoja, porque tiene más poderes que Gohan. Por eso mi verso te destroza, porque al grillo le hago efecto mariposa. Mi rima ya te troza, de nuevo pone esa cara y se enoja. El Pepe solo tiene personales, porque quiere que le saquen al Pepe Roja. Al Pepe Roja, pero yo rapeo opulento. Tú tienes personaje, pero no tienes argumento. Todo el rato hablando la misma mierda, no es cierto. Por eso no ganáis la final de ni un evento. Por eso te mantení solo en la liga. Por eso te mantení porque eres aburrida. Yo como un avión voy a tirar para arriba. En cambio tú te pierdes como un barco a la deriva. El tercer encuentro de la noche fue Teorema contra Nitro. La batalla se planteaba muy interesante y sobre todo como venía Teorema de los libres, todo apuntaba a que íbamos a ver de nuevo al Teo de antes, y eso parecía. No me importa que me digas que yo estoy muerto. Muertos están todos los demonios internos. Los maté tan solo con el lápiz y el cuaderno. En noches de gritos y silencio, flows y verbos. Pero solo por momentos, por lo que ya estaba planteada toda la batalla. Teorema entre su pick y el nivel medio bajo y Nitro como lleva toda la liga. Regular sin fallar pero sin dejar ningún ataque contundente para el recuerdo. Constante pero poco original. Y eso fue lo que vimos durante 24 minutos porque en las últimas intervenciones realmente se prendió la batalla. Te paraste y le pusiste bueno, qué pena que solo lo sintáis vos. Porque antes le poníais bueno, antes teníais caleta de actitud. Ahora somos Teorema y 9 más talentosos que tú. ¡Oh! Pero esta batalla me atreví a votarla en el directo de Twitch, así que si quieres verla resubida en el canal de YouTube, ya sabes, dale like, sube, activa la campanita y deja un comentario para que yo lo vea. Pero vamos, que dependiendo de lo que se castigue la inconstancia de Teorema o de lo que se castigue lo poco original y sorprendente de las rimas de Nitro, podría ganar cualquiera de los dos. Pero por mi forma de ver las batallas, los picks de Teorema superaron por la mínima la constancia de Nitro, pero al jurado le dio réplica, muy de acuerdo con Basek y algo con Inefable que se la daban ambos a Teorema por la mínima. Pero yo te estoy enseñando cómo ser un campeón desde la sombra. Lo que diga el resto no me importa. Cuando todos me decían bueno, estaban en mi contra. Tenéis que avanzar aunque los vientos estén en contra. Sé que los vientos están en contra, oye bro, pero se la gritaste y contra con contra el mismo la rimó. Oye hermano, eso no termina. Rima contra con contra y termina en contra su propia rima. Y en la réplica Nitro volvió a su habitual nivel medio sin trabadas ni sorpresas, y Teorema entre picos y valles, algo que viene muy bien para un formato más explosivo y corto como es una réplica. Además, por la sensación que dejó el cierre de la batalla pese a trabarse varias veces en esta prórroga, se llevó la batalla a Teorema. Un soldado raso puede vencer al sargento. Es el general, generalmente te está destruyendo. Es un soldado, todo el rato lo está presumiendo, pero huye para otra guerra y quiere seguir corriendo. Huyo para otra guerra y quiero seguir corriendo. No corro, te borro y muero sonriendo. Me estoy riendo, aunque me maten. Un guerrero de verdad pelea hasta el último combate. Cuarta batalla de la tarde, Acertijo contra SZ. Una de las últimas oportunidades de SZ para quedarse en la liga chilena. Tendría que volver al nivel que se le vio en la exhibición de la temporada pasada para vencer al competidor más estable de la liga. Eres un saco wea y no tienes idea. Tu abecedario siempre escasea. Tú fuiste como Ulises en esa panacea. ¿Qué? Porque te dio F la Atenea. Y aunque tuvo algunos chispazos de nivel, Acertijo estuvo muy contundente toda la batalla de forma totalmente abusiva y sin descanso, hundió al recién ascendido en un pozo de punchline del que no pudo salir. Tan incluido, eso no es verdad, porque yo entro, sé que me renuevo. Cuando viene Acertijo calidad, viene a soltarte un poco de fuego. No me gusta el formato, yo prefiero el rapeo y me renuevo. Justo cuando va perdiendo y no tiene talento, entonces empieza a criticar las reglas del juego. ¿Cómo? Acertijo fue tan sobrado que se llevó los 3 puntos por bastante y además le dio para tirarle a gente que ni siquiera compite en una FMS. ¿Cuál es? Loco, ¿viste cómo lo hice este pibe? Justo yo le tiré a todos los streamers. Entonces ahora voy a nombrar a ese camarada. Pues te aplasto a ti, después a Rodrigo Quesada. Último cruce de la jornada, Joker contra el Menor. El Menor, otro competidor que tenía que despertarse para poder rascar puntos y quedarse en la liga. Y desde Lisi vimos una versión ligeramente más deslucida del Mejor Menor, pero mejor de lo que lo habíamos visto en el resto de la temporada. Esa es su habilidad, no tiene sonido. Son idolatrados en redes y en la calle no son queridos. Yo sí porque en la calle vivo y mi sonido es expresivo. Yo hago arte, tú haces ruido.
Joker vino a pasárselo bien y a disfrutar rapeando, y eso le permitió tener rondas y punch muy buenos y disfrutables, y algunos compases que no pasaban del 0,5, pero en general la sensación fue que estaba ligeramente por encima de su rival, pero fue un batallón muy disfrutable de ataque y respuesta con buenos rapeos y skills. Ni con mi anatomía, porque su mentalidad solo piensa repetía. Yo te voy a prender en fuego, pero soy buen humano porque te apago como el cuerpo de los bomberos. Ambos bastante parejos toda la batalla, aunque la sensación de superioridad la tenía el menor. Por dar mejores picos y ser relativamente igual de constante que Joker, parecía que se iba a llevar los 3 puntos, que le darían aire para salvarse, pero el jurado dio réplica y la verdad no estoy nada inconforme con este resultado. Pero el menor aquí no ha ganado nunca, y eso en verdad a la gente me disgusta. En La Serena hay 2 cosas que nos gustan. ¿Qué? Un rapero malo y un faro que no alumbra. Un faro que no alumbra, de pacotilla. Es tu rima culia, no es compleja, es sencilla. Un rapero malo y un faro que no alumbra. Y hay que un rapero que se alumbra pero no brilla. Y en la réplica estuvieron de nuevo muy parejos, pero esta vez Joker más constante, aunque tampoco demasiado, ya que ninguno hizo nada relevante para llevarse el segundo punto a casa. Y en la segunda réplica sí que Joker no solo rapeó mejor que el menor, que además se trabó un compás y tiró por tierra el siguiente, y aunque luego intentó reponerse, Joker se mantuvo y consiguió la victoria para acomodar mejor su posición en la liga. El bromas peligroso de tu zona. Este se cree el heredero al trono cuando va al baño y caga media hora. No lo creo tanto porque es extraño. Este es tacaño. Lamentablemente tu zona de confort ya salió de tu baño. Y así queda la tabla tras este jornadón de la liga chilena. Si te ha gustado, deja tu sub ahí bien bajo y un comentario si quieres ver alguna de las reacciones que hice en el directo de Twitch resubida al canal de YouTube. Acordaos de seguirme en Twitch, por cierto, y mañana encuesta de contenido para que votéis el siguiente vídeo del canal. Allí os espero. Cortamos la comunicación. Pero mirad este vídeo, hombre, o suscríbete, o dale like, o no, a ver, que yo tampoco soy tu padre, pero que si llegas hasta aquí, déjame el emoji de un cerdito, que yo lo vea que habéis llegado hasta el final, y es que esto es simpático el gorrito, míralo, qué rosado y gracioso que es, Chao.